Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 5 de junio de 2025. Este mes tenemos una agenda llena de celebraciones y eventos importantes, como el Día del Padre, que se celebra en la mayoría de países en América Latina. Así que vamos a compartir historias sobre algunos padres mencionados en la Biblia en contraste con el rol de los padres en la actualidad. Este será un tiempo de mucha reflexión y análisis sobre nuestras propias vidas y vínculos familiares, con el propósito de generar cambios en la manera como nos conducimos con nuestros hijos. Quiero comenzar contándote del encuentro de mi hijo mayor con su padre biológico, mi esposo. Y precisamente mañana cumpliremos 10 años de matrimonio. Cuando nuestro hijo primogénito era un bebé, cada vez que veía a su papá sonreía mucho. Yo estaba feliz porque parecía responder a lo que llamamos respuesta social, es decir, imitar las conductas de los demás, como una sonrisa. Esa es una de las principales razones por las que no evidenciábamos que tuviese autismo. Siempre pedía a su papá que le hiciera muecas, gestos graciosos, que lo llevase a UPA, que lo abrace o que le haga cosquillas. Y con nuestro segundo hijo también, juega mucho, ríen, conversan. Algo chiquito para contarte, durante la pandemia mi esposo estaba trabajando en otra ciudad y mis hijos y yo nos quedamos en casa de mis padres. Mi pequeño tenía 9 meses cuando su papá viajó y luego empezó la pandemia al poco tiempo. Durante todo ese tiempo no hablaba y cuando se reencontró con su papá después de casi un año y estuvo jugando con él, mi pequeño me miró, sonrió y habló por primera vez. Mira, mamá. Jamás olvidaré esas palabras y comprendí lo importante que era para él tener ese vínculo cercano con su papá. Tengo que reconocer que mi esposo es mucho más expresivo que yo. Mis hijos tienen un padre cariñoso, juguetón y divertido, y algunas veces puede llegar a ser consentidor. Por eso buscamos un equilibrio en la forma de educar y disciplinar a los hijos. No existe el padre perfecto, solo existen padres que aman a sus hijos y tratan de darles lo mejor que tienen. Como sucede con varios personajes de la Biblia, a pesar de sus errores, Dios siempre les daba una nueva oportunidad. Uno de mis personajes favoritos es José, hijo de Jacob, y cómo es que llegó a convertirse en gobernador de Egipto. Hay una historia de dolor y sufrimiento por causa de sus hermanos, pero antes de eso quisiera hablar del vínculo con su padre. La historia de Jacob abarca desde Génesis capítulo 25 hasta el capítulo 50, desde su nacimiento hasta su muerte. Su vida estuvo marcada por la lucha y el engaño. Jacob se quedó con la primogenitura de su hermano gemelo mayor y también recibió la bendición de su padre Isaac. Luego fue engañado por su propio suegro para casarse con las 2 hermanas, Lea y Raquel. Tuvo 12 hijos en total, pero solo tuvo 2 hijos con Raquel, José y Benjamín, los hijos más amados porque procedían de la mujer que él amaba, Raquel. ¿Cómo era el amor de Jacob hacia sus hijos? Muchos comentaristas hablan del favoritismo hacia Jacob y que esto despertaría la envidia en sus hermanos para luego hacerle daño. Vamos a Génesis capítulo 37 versículos del 2 al 4. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Podemos hablar de José, un muchachito obediente hacia su padre, y por el mucho amor que Jacob tenía hacia su hijo, le hizo una túnica especial.
Esa era su forma de expresar su afecto hacia su hijo. En lo particular, pienso que una forma de demostrar amor hacia los hijos también es corregir su conducta, sobre todo cuando son niños. El texto nos menciona que Jacob tuvo a José en su vejez, lo que significa que había mucha diferencia de edad entre José y sus hermanos. Ellos ya eran adultos y responsables de sus propios actos. El tiempo para que Jacob corrigiera a sus hijos mayores ya había pasado. Ahora, hablaremos del vínculo que Jacob trató de mantener con su hijo José. Por un lado, pedir al hijo menor que supervise el comportamiento de los hijos mayores no está bien visto. Pero recordemos que Jacob ya era viejo y además tenía un problema en la cadera, producto de la lucha con el ángel en aquel lugar donde Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Y Jacob confiaba mucho en su hijo José. Era un joven honesto, responsable y obediente, lo que también nos indica que José tuvo una buena formación por parte de su padre. Por el otro lado, hablemos de la forma de expresar el afecto hacia los hijos. ¿Has leído el libro Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman? En este libro nos habla de 5 formas de expresar el afecto en diferentes relaciones a lo largo de la vida. Vamos a aplicar esta teoría en el vínculo entre padres e hijos. Ten en cuenta, por favor, que cada padre tiene una manera diferente de expresar su afecto, aunque los hijos no siempre lo perciben así. Enseña esto a tu hijo o hija con necesidades especiales para no generar un resentimiento hacia su padre biológico. Las 5 formas que describe Gary Chapman son palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico. Primero, las palabras de afirmación son palabras positivas que refuerzan la autoestima de los hijos, como estoy orgulloso de ti, te amo mucho, sé que tú puedes, confío en ti. Segundo, el tiempo de calidad es pasar tiempo juntos, no viendo televisión, sino realizando una actividad que disfruten hacer juntos, como ir al campo o a la playa, jugar fútbol, hacer manualidades recortando papeles, armando un cohete, leyendo un cuento antes de dormir. En tercer lugar tenemos los regalos. Aquí encontramos la túnica que Jacob le regaló a José, pero pueden ser cosas más pequeñas como un juguete, un chocolate o una carta, aunque generalmente los hijos hacen una carta o un dibujo para el papá. Cuarto, los actos de servicio. Preparar una comida especial, ayudar a los niños a bañarse o vestirse cuando son pequeños, o llevarlos al doctor cuando se enferman, o a sus terapias cuando lo necesitan. Y quinto, el contacto físico, un beso, una caricia o un abrazo. Como vemos más adelante, en Génesis capítulo 46, versículo 29, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Este pasaje marca el reencuentro de un padre y su hijo. Después de tanto tiempo de dolor y sufrimiento para ambos, había pasado tantos años, pero el amor entre ellos seguía intacto. Sin importar cuántas veces nos equivoquemos, el amor entre un padre y sus hijos permanece. Como el amor de Dios hacia nosotros. Dios es un Padre que ama por siempre, incondicionalmente. Hay mucho más para hablar sobre la vida de José, pero hoy solo quiero resaltar aquellas cosas que su padre le transmitió, como el temor a Dios, el amor y la obediencia, el conocimiento y la educación, que lo acompañaron frente a las dificultades que atravesó en su vida. Roguemos a Dios para que nuestros hijos con necesidades especiales también reciban de sus padres esa formación cristiana, un ejemplo de fe y temor a Dios. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Si te ha gustado, suscríbete aquí y comparte. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.